Un detalle importante acerca de mí es que tengo una memoria enfermizamente buena. Y cuando digo buena, me refiero en parte a fiable, pero sobre todo vívida. Tengo mucha facilidad para evocar recuerdos de una forma muy nítida y la mayor parte del tiempo de una forma emocionalmente intensa. Y aunque sí, es un gran puntazo y una gran ventaja, sobre todo a nivel académico, también es un arma de doble filo. Porque por un lado, sí, soy capaz de guardar muy bien los momentos alegres y atesorarlos y recuperarlos siempre que me apetezca. Pero por otro lado, también me hace vivir un poco con la carga, por así decirlo, de ser capaz de recuperar de manera muy vívida y a veces de forma muy involuntaria los recuerdos más negativos, las experiencias más dolorosas, a veces incluso las experiencias positivas, recordarlas con excesiva nostalgia, porque echas de menos un tiempo alegre al que sabes que no puedes volver. Sin embargo, uno de los aspectos más positivos y que más disfruto de esta capacidad memorística es la posibilidad de compartir de una forma muy detallada esas historias personales que tienen algún valor emocional e incluso a veces alguna lección oculta que está bien compartir. Así que hoy os traigo una de mis historias favoritas que mezcló en muy poquito tiempo el que yo considero que ha sido uno de los momentos más dulces de mi vida con uno de los más dolorosos. Y como no, siendo yo la canción que escribí al respecto y la lección que aprendí con ello. Esta historia, como muchas de las que vengo contando últimamente, comienza en el verano de 2020, cuando conocí a una chica que le dio un poco un vuelco a mi mundo. Fue un vínculo de estos cargados de química a primera vista y que según nos íbamos conociendo más e íbamos profundizando en la conexión, se iba volviendo cada vez más sinérgica, más íntima y con un nivel de conexión que yo creo que pocas veces he experimentado en mi vida. Y por ir un poco al grano y hablar en plata, me enamoré perdidamente. O sea, tal vez en aquel momento lo habría intentado negar para protegerme, pero a día de hoy, en retrospectiva, puedo mirar y decir, sí, chaval, te enamoraste como un idiota. Y aunque no puedo hablar por ella, si tuviese que hacerlo, a día de hoy diría que a esta chica le pasó lo mismo. Pero también ella tenía sus reservas acerca de admitírselo. El tema es que después de un agosto muy candente e intenso a nivel emocional, llegó septiembre, y con él un examen de recuperación al que yo me tenía que presentar y para el cual tenía que estudiar. Como la concentración a solas está sobrevalorada, decidí que la noche antes del examen la iba a pasar en su casa, estudiando con ella al lado. Y así fue. Pasamos la noche en vela, yo entre estudiar, charlar con ella y mirarla bailar por la habitación básicamente, y ella entre verme estudiar, charlar conmigo, bailar por la habitación, leer, poner música, pasar el rato mientras estábamos juntos. De esto que llegó a la mañana y el sueño le empezó a apretar, así que se fue a dormir y yo con ella, de forma que mientras ella dormía, yo estaba a su lado en cama estudiando. Y sintiéndome un poco fuera de lugar allí, con el libro en la mano y ella durmiendo al lado, pensé, igual lo mejor es que me vaya para casa, termine de estudiar allí, haga el examen y luego vuelva para pasar tiempo con ella. Así que me acerqué suavemente para despertarla solo lo suficiente como para poder decirle que me iba y que volvería luego una vez que hubiese hecho el examen. De esto, que al tocarle el brazo para despertarla y decirle que me iba a ir, ella me agarró la mano y dijo que no con la cabeza, como quien dice, no, por favor, quédate. Y fue en ese momento, después de todo un mes de forcejear con mis sentimientos para evitar sentirme vulnerable como realmente era hacia ella, que finalmente me rendí y me di cuenta de que estaba totalmente vendido, de que me parecía tan bonita la estampa de esta chica agarrándome la mano medio dormida, pidiéndome que no me fuese, que decidí quedarme. Y decidí que si podía me iba a quedar para siempre. Total, que volví a mi casa unas horas más tarde para hacer el examen y esa noche volví a su casa, solo que esta vez para dormir juntos y no para pasar la noche en vela, porque yo ya no tenía que estudiar. Y en este punto de la historia es en el que me encantaría decir que felices para siempre y que fue la primera noche que dormimos juntos mi futura mujer y yo. Pero como comenté al principio, esta historia pasa de dulce a agria en 0, y es que al día siguiente, toda esta intensidad y vulnerabilidad emocional mutua que estábamos sintiendo los dos en aquel momento, mezclada un poco con las tendencias evitativas de ambos, hicieron muy bien su trabajo, de forma que 48 horas después de aquella escena que aún tengo grabada de ella agarrándome la mano para que no me fuese de su casa, tengo solapado otro recuerdo del mensaje que me envió diciéndome de forma muy indirecta que aquello había terminado. Y fue así, con el corazón roto y la imagen en mi cabeza de ella medio dormida, agarrándome la mano y diciendo que no con la cabeza para que no me fuese de su casa, como unas semanas más tarde escribí mi canción Como Gatos, que está en mi disco 1441 y suena tal que así. Es que chiquilla no debes culparte cuando el cielo se cubre en abril. Y es una de mis canciones favoritas de este disco, y de hecho una que lloré mientras mezclaba, porque me parece muy bonito el mensaje que creo que grabé en ella, que es que estoy viendo cómo te alejas de mí, estoy viendo cómo tus palabras y tus acciones dicen aléjate, sin embargo sé que es porque las emociones que realmente sientes hacia mí te resultan abrumadoras, y es un simple mecanismo de defensa. Entonces, por mucho que quiera enfadarme, por mucho que quiera culparte, por mucho que me apetezca señalar y decir mira cuánto daño me has hecho, soy incapaz, porque en el fondo sé que todo esto es fruto de las heridas que llevas encima y que no te están permitiendo otra elección realmente.
realmente. Y es curioso porque 2 años y pico después volví a coincidir con esta chica y las cosas volvieron a transcurrir de una forma bastante paralela, lo cual me hizo darme cuenta de que había un patrón subyacente importante, y ya no solo de ella, sino también mío. Y de alguna forma me agarré a Como Gatos, como una canción que realmente lo que quería decir no era solo no puedo culparte a ti porque veo que lo que estás haciendo es simplemente fruto de un automatismo, de un mecanismo de defensa, de un trauma, llamémosle con mayúsculas, sino que me permitió a mí verme reflejado en toda la situación, ver las partes de las que tal vez era responsable y de muchas culpabilidades que cargaba al respecto, tanto de la primera vez como de la segunda, y aplicarme como gatos a mí mismo, de forma que ya no era solo un no te culpo, sino tampoco me culpo a mí, porque muchas veces nos hacemos daño los unos a los otros sin realmente querer hacérnoslo, simplemente porque nuestros automatismos y nuestros mecanismos de defensa y lo que hemos aprendido que funciona para sobrevivir en el mundo simplemente acaba siendo la combinación perfecta para generar una explosión cuya onda expansiva acabe afectando a todos los implicados. Y me parece muy bonito un detalle que me sucedió unos meses después de haber escrito Como Gatos y de haberme separado de ella la primera vez, y es que un día, estando con una amiga, se acercó un gato callejero y empecé a jugar con él, y este gato se acercaba a mí, se restregaba en mi pierna, me dejaba acariciarlo, jugaba conmigo, y al cabo de 1 minuto o 2 de verse vulnerable y de verse juguetón, de golpe me metía las uñas en la mano, me mordía y escapaba corriendo, y luego volvía una vez más a hacer exactamente lo mismo. Y mientras yo estaba pensando para mis adentros que me parecía muy gracioso que me ocurriese con el gato lo mismo que me había ocurrido con esta chica, esta amiga mía, sin saber en lo que yo estaba pensando, me dijo: es curioso lo mucho que te pareces tú a los gatos, porque te acercas, eres mimoso, eres cariñoso, pero a la hora de la verdad te cierras, escapas e intentas hacerte el duro. Y en aquel momento me sentí un poco ofendido porque sentía que mi amiga no me conocía en absoluto, pero con el tiempo empecé a verme en perspectiva, empecé a ver las formas en las que me había comportado en el pasado, empecé a ver cómo había transcurrido la mayor parte de relaciones en mi vida y me di cuenta de que sí, ella tenía razón, yo también era como un gato. Y es así como a día de hoy de golpe cobra sentido para mí la canción Como Gatos, donde yo simplemente estaba viendo a la otra persona escapar y actuar en base a traumas, portarse como un gato. En el contraplano yo estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que no era consciente. Tuvo que venir este gato a morderme, mi amiga a decírmelo y yo tardar 4 años en digerirlo. En fin, hasta aquí esta historia. Espero que os haya gustado. Comentaros como siempre que tenéis en la descripción enlaces a mis redes sociales y a mi música por si me queréis escuchar, que suscribirse y un dedito arriba nunca vienen mal, y me despido hasta el próximo vídeo. Así que hasta entonces, pórtense bien.